Hay algo que te está quitando la paz ahora mismo y probablemente no es lo que crees. No es el trabajo, no es el dinero, no es esa persona que te cayó mal ayer. Es algo mucho más simple y mucho más difícil de aceptar. Estás gastando tu energía en cosas que nunca estuvieron bajo tu control. Y hay un hombre que, hace casi 2000 años, ya había entendido esto mejor que la mayoría de nosotros hoy. Su nombre era Marco Aurelio. Fue emperador de Roma. Uno de los hombres más poderosos que existieron, con ejércitos, territorios y decisiones de vida o muerte en sus manos todos los días. Y sin embargo, cada noche se sentaba a escribir para sí mismo. No para publicarlo, no para que nadie más lo leyera. Escribía para ordenar su propia mente. Esas notas, escritas solo para él, se convirtieron siglos después en uno de los libros más leídos sobre cómo mantener la calma en medio del caos. Se llama Meditaciones. Y su idea más poderosa, la que hoy conecta con cualquier persona, sin importar el siglo en el que viva, es esta. Antes de seguir, si este tipo de contenido te resuena, este canal habla justo de esto cada semana. Mentes que decidieron cambiar de verdad. Suscríbete, así no te pierdes el próximo. La idea central de Marco Aurelio y de todos los filósofos estoicos es bastante simple de explicar, aunque muy difícil de aplicar. Las que dependen de ti y las que no dependen de ti. Lo que piensa otra persona sobre ti no depende de ti. El tráfico en el que estás atrapado no depende de ti. El resultado final de algo en lo que ya diste tu mejor esfuerzo tampoco depende completamente de ti. Lo que sí depende de ti es mucho más pequeño de lo que crees, pero también mucho más poderoso. Tu actitud, tu esfuerzo, tus decisiones y cómo reaccionas frente a lo que te pasa. Marco Aurelio se repetía esto constantemente porque gobernaba un imperio en guerra, con traiciones dentro de su propio círculo, con una salud frágil y con la muerte cerca casi todos los días. Si alguien tenía motivos para vivir angustiado, era él, y aún así elegía una y otra vez no gastar su energía en lo que no podía cambiar. Esto no significa dejar de sentir, no significa volverte frío o dejar de que las cosas te importen. Significa algo distinto, dejar de sufrir 2 veces por lo mismo. La primera vez que algo malo pasa, es inevitable sentirlo, eso es parte de ser humano. Pero la segunda vez, cuando le das vueltas una y otra vez en tu cabeza, cuando revives la misma discusión, el mismo comentario, el mismo error, durante horas o incluso días, esa segunda parte del sufrimiento casi siempre es opcional. Y ahí está el problema real. La mayoría de nosotros no sufrimos solo por lo que pasó. Sufrimos, sobre todo, por darle vueltas a algo que ya no podemos cambiar. Marco Aurelio tiene una frase que resume esto de una forma muy directa. Dice que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre esas cosas. Es decir, el mismo evento puede arruinarte el día entero o puede pasar casi sin dejar huella, dependiendo únicamente de cómo decidas interpretarlo. Esa misma frase, un día la puedes tomar como un ataque personal y arruinarte la tarde completa dándole vueltas. Otro día, esa misma frase la puedes escuchar, evaluar si tiene algo de verdad y seguir con tu día sin cargar nada extra. El hecho no cambió. Lo que cambió fue tu opinión sobre el hecho. Esto conecta con algo que muchas personas viven todos los días, sin ponerle nombre. La ansiedad por lo que otros piensan de ti, la angustia por un resultado que ya no puedes modificar. El enojo que sigue vivo días después por algo que ya terminó. Todo eso comparte la misma raíz, gastar energía mental en algo que no está y nunca estuvo bajo tu control. Marco Aurelio proponía un ejercicio simple para esto, que hoy en día muchas personas usan sin saber que viene de él. Cada vez que algo te perturbe, hazte una sola pregunta: ¿esto depende de mí o no depende de mí? Si depende de ti, actúa, haz lo que esté en tus manos, sin quedarte solo pensando en ello. Si no depende de ti, suéltalo de la forma más consciente que puedas, aunque tome tiempo y no sea inmediato. Esto no es resignación, no es dejar de esforzarte, ni dejar de que las cosas te importen. Es dirigir tu energía hacia el único lugar donde en realidad puede generar un cambio: tus propias acciones, tus propias decisiones, tu propia actitud. Y aquí hay algo importante que muchas personas malinterpretan sobre el estoicismo. No se trata de no sentir nada. Marco Aurelio no era una persona fría ni indiferente. Perdió varios hijos en vida, enfrentó guerras constantes y enfrentó traiciones de personas muy cercanas a él.
Sintió todo eso profundamente. La diferencia es que no se quedaba atrapado ahí más tiempo del necesario. Sentía, procesaba y luego regresaba su atención a lo que sí podía controlar, cómo seguir gobernando con justicia, cómo seguir siendo la persona que quería ser, incluso en medio del dolor. Esa es la verdadera fuerza detrás de esta filosofía. No evitar el dolor, sino no darle más poder del que realmente tiene sobre tu presente. Ahora piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuánta energía mental gastas cada semana en cosas que no dependen de ti? La opinión de alguien que ni siquiera te conoce bien, un comentario que alguien hizo hace 3 días y que sigues repitiendo en tu cabeza, un resultado que ya pasó y que ya no se puede cambiar de ninguna forma. Marco Aurelio también hablaba de otra idea, casi tan importante como la anterior, la brevedad del tiempo. Se recordaba a sí mismo constantemente que la vida es corta y que gastarla preocupado por cosas que no controlas es desperdiciar lo único que en verdad tienes. No lo decía desde el miedo a la muerte, sino desde una perspectiva distinta. Si el tiempo es limitado, entonces cada minuto que pasas atrapado en una preocupación que no puedes resolver es un minuto que no vuelve y que pudiste haber usado en algo que sí estaba en tus manos. Esto no es una invitación a ignorar tus problemas, es una invitación a clasificarlos con honestidad. Unos requieren acción de tu parte, y en esos tu energía vale oro. Otros ya no dependen de ti, y en esos seguir dándoles vueltas solo te desgasta, sin ningún beneficio real. Hay otro ángulo de esta misma idea que vale la pena entender, porque es donde la mayoría de las personas se atascan sin darse cuenta. Muchas veces confundimos hacer mi mejor esfuerzo con controlar el resultado, y son dos cosas completamente distintas. Puedes preparar una entrevista de trabajo de la mejor forma posible, decir todo lo correcto, presentarte impecable, y aún así no conseguir el puesto. Puedes esforzarte al máximo en una relación, ser honesto, estar presente, y aún así esa relación puede terminar. Puedes cuidar tu negocio con toda la dedicación del mundo, y aún así enfrentar un mercado que se mueve en tu contra. En todos estos casos, tu esfuerzo dependía de ti, el resultado final no completamente. Marco Aurelio hacía una distinción muy clara sobre esto. Decía que debemos poner todo nuestro empeño en la acción y soltar por completo el apego al resultado, no porque el resultado no importe, sino porque aferrarte a un resultado que no controlas del todo es la receta perfecta para sufrir de forma constante. Esto cambia por completo cómo mides tus propios días. Si mides tu valor según resultados que no dependen enteramente de ti, vas a vivir en una montaña rusa emocional, subiendo cuando las cosas salen bien y hundiéndote cuando no. Pero si mides tu valor según el esfuerzo honesto que pusiste, tienes un terreno mucho más estable bajo tus pies, sin importar lo que pase después. Piensa en cuántas veces te has sentido mal contigo mismo, no porque hicieras las cosas mal, sino porque el resultado no salió como esperabas. Ahí está exactamente la trampa de la que hablaba Marco Aurelio. Hay otro ejemplo cotidiano que ilustra esto muy bien. Piensa en el tráfico. Nadie elige quedarse atrapado en él a propósito, y sin embargo, hay personas que llegan a su destino furiosas, tensas, de mal humor por el resto del día, mientras otras, en la misma situación exacta, escuchan un podcast, respiran y llegan tranquilas. La diferencia no está en el tráfico, está en la interpretación de esa misma situación. Uno decidió pelear contra algo que no podía cambiar. El otro aceptó la situación y dirigió su atención a lo único que sí controlaba, cómo iba a vivir esos minutos mientras tanto. Lo mismo pasa con comentarios de otras personas, con likes o comentarios negativos en redes sociales, con la opinión de un familiar sobre una decisión que ya tomaste. Ninguna de esas cosas depende de ti. Lo que sí depende de ti es cuánto peso decides darles dentro de tu propia cabeza. Hay otro filósofo estoico, discípulo de esta misma escuela de pensamiento, que llevó esta idea todavía más lejos. Se llamaba Epicteto, y a diferencia de Marco Aurelio, no nació con poder ni con riqueza. Nació esclavo, y vivió buena parte de su vida bajo el control absoluto de otra persona. Y sin embargo, fue él quien enseñó, con más claridad que nadie, que la verdadera libertad no depende de tu situación externa, sino de tu mente. Epicteto decía algo que suena casi contradictorio a primera vista. Puedes estar encadenado y aún así ser libre si tu mente permanece bajo tu propio control, y puedes tener todo el poder del mundo y aún así vivir como esclavo si dejas que tus emociones dependan por completo de cosas externas.
Él enseñaba una idea muy práctica para la vida diaria. No te alteres por las cosas en sí mismas, sino examina primero el juicio que haces sobre ellas, porque ahí, y solo ahí, está tu verdadero poder de decisión. Piensa en esto aplicado a algo tan común como revisar el teléfono por la mañana. Un mensaje, una noticia, un comentario en redes puede arruinarte el estado de ánimo del día completo si dejas que tu reacción sea automática. Pero si logras meter una pausa entre el estímulo y tu respuesta, aunque sea de unos segundos, recuperas el control que casi entregaste sin darte cuenta. Esa pausa, ese pequeño espacio entre lo que pasa y cómo reaccionas, es exactamente donde vive la libertad de la que hablaban estos filósofos. No es una idea abstracta, ni solo para leer en un libro. Es algo que puedes practicar hoy mismo, la próxima vez que algo te altere. Antes de reaccionar, antes de contestar, antes de darle vueltas, detente un segundo y pregúntate si eso que sientes viene del hecho en sí o de la historia que tu mente ya empezó a construir alrededor de ese hecho. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo y quiero que lo pienses en serio mientras seguimos, porque en un momento más te voy a pedir que lo compartas. Piensa en algo que te ha estado perturbando esta semana, algo que llevas repitiendo en tu cabeza una y otra vez sin que eso cambie nada de la situación, y hazte la pregunta que Marco Aurelio se hacía a sí mismo. ¿Esto depende de mí o no depende de mí? Si depende de ti, piensa en una sola acción concreta que puedas tomar hoy mismo al respecto. Si no depende de ti, empieza a practicar, aunque sea de a poco, la idea de soltarlo, sabiendo que sostenerlo no te devuelve ningún control sobre lo que ya pasó. No necesitas ser emperador de Roma para aplicar esta filosofía. No necesitas gobernar un imperio, ni enfrentar guerras, para entender que tu paz depende, en gran parte, de en qué decides enfocar tu atención. Pregúntate hoy, ¿cuánta energía le estoy dando a algo que no puedo cambiar? ¿Y qué pasaría si esa misma energía la usara en lo que sí depende de mí? Si este video te movió algo, aunque sea un poco, quiero que hagas dos cosas. La primera, suscríbete al canal, porque cada semana traemos una historia y una filosofía distinta de mentes que decidieron cambiar de verdad. Y la segunda, la más importante, baja ahora mismo a los comentarios y escribe esa cosa que hoy decidiste dejar de cargar o esa acción concreta que vas a tomar sobre lo que sí depende de ti. No hace falta que sea perfecta, solo honesta. Nos vemos en el próximo video.